Nunca esperaba que llamaran a la puerta tan temprano. Era la mañana del Día de la Madre, y ya me había resignado a pasar una tarde tranquila con té, un cardigan gastado y mis recuerdos. Pero cuando abrí la puerta y vi al repartidor allí de pie con un ramo de lirios y rosas envuelto en papel con ribetes dorados, algo dentro de mí se detuvo. La tarjeta decía que era de mi hijo. Mi hijo, que llevaba más de un año sin hablarme. Sostuve el ramo como si estuviera hecho de cristal y dolor. Miré al otro lado de la calle, a la casa de mi vecina, donde las persianas siempre estaban bajadas y vivía una mujer a la que había llegado a querer, sumida en un silencio desgarrador. Tomé una decisión que aún no entendía del todo. Regalé las flores. Y cuando mi hijo se enteró, se desató el infierno. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. La mañana había transcurrido sin incidentes. El sol se colaba por las persianas del salón con la misma suavidad de siempre. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el sillón reclinable que utilizaba con demasiada frecuencia, tratando de que el silencio no me molestara. El Día de la Madre siempre era una especie de dolor extraño. Un día que antes apreciaba, ahora cargado con años de distancia y malentendidos. No esperaba nada diferente este año. Así que cuando sonó el timbre, me sobresalté más de lo que quiero admitir. Me acerqué a la puerta, envuelta en la bata, y la abrí para encontrarme a un joven con una gorra verde que sostenía un ramo demasiado elegante para alguien como yo. Sonrió cortésmente y me lo entregó con un sencillo, «Feliz Día de la Madre». Lo cogí como alguien que sostiene un recuerdo que no está preparado para volver a sentir. El papel se arrugó entre mis manos. Olía a primavera y a perdón. Eché un vistazo a la etiqueta y vi el nombre de mi hijo escrito con la letra cuidada del florista. No había ninguna nota, ningún mensaje, solo su nombre. Mis dedos temblaban. Durante un momento, lo único que pude hacer fue mirar las flores. No había sabido nada de él en más de un año, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando murió el perro. El silencio se había convertido en una especie de lenguaje entre nosotros, y, sin embargo, ahí estaba, un gesto, una oportunidad, quizás incluso una disculpa, pero algo en mi corazón no se derritió, se rompió. Porque el amor, cuando se deja demasiado tiempo en el frío, olvida cómo florecer. Miré el ramo y sentí que algo se me hacía un nudo en la garganta. ¿Arrepentimiento? ¿Resentimiento? No estaba segura. Entonces miré al otro lado de la calle. Sus persianas estaban cerradas, como de costumbre. Ella nunca celebraba las fiestas, rara vez salía de casa, pero recordé la vez que se detuvo ante un ramo de flores en el supermercado, y lo devolvió porque dijo que las flores eran para las mujeres que eran recordadas. En ese momento, no sabía por qué lo hice. Simplemente crucé la calle y llamé a su puerta. No tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatar. Abrió la puerta con sorpresa en el rostro. Se llamaba Margaret. Habíamos vivido frente a frente durante casi 7 años y, sin embargo, solo éramos el tipo de vecinos que se saludaban desde la distancia. Era una mujer tranquila, con una tristeza que no invitaba a preguntar. Se notaba en su forma de caminar, lenta y cautelosa, como alguien que había aprendido a esperar que el suelo se derrumbara. Nunca había entrado en su casa. Esa mañana tampoco tenía intención de hacerlo. Simplemente le ofrecí el ramo y le dije, «Feliz Día de la Madre». Bajó la mirada hacia las flores. No las cogió inmediatamente. Su mano se quedó suspendida, indecisa, como si el regalo fuera a desaparecer si lo tocaba. «¿Estás segura?», susurró. Asentí y esbocé una sonrisa que no sentía del todo. Las cogió como si estuvieran acunando algo sagrado. Me di la vuelta para marcharme antes de que el momento se volviera más incómodo, pero ella me llamó. Eso me pilló desprevenida. No sabía que se sabía mi nombre. «Ellen», dijo con dulzura. «Gracias». Me volví y algo pasó entre nosotras. No era alegría, no exactamente, era reconocimiento, como dos mujeres que habían estado cargando con un peso invisible durante demasiado tiempo y se reconocían en silencio. Luego me fui a casa. Me preparé otra taza de té, pero no pude beberla. Me senté en mi sillón reclinable y me quedé mirando el lugar donde había estado el ramo unos minutos antes.
Mis dedos se crisparon. Sentí la ausencia de las flores como si me hubieran arrancado algo del pecho y me lo hubieran quitado. No estaba segura de si había hecho algo amable o cruel. Lo único que sabía era que su nombre no dejaba de rondar por mi cabeza. Andrew. No lo había pronunciado en voz alta en más de un año. Tampoco lo había oído en todo ese tiempo. No desde la pelea. No desde que dije las palabras que no podía retirar. No desde que él cerró la puerta de un portazo y me dijo que necesitaba espacio. No había habido llamadas. Ni cartas. Ni explicaciones. Solo silencio. Hasta hoy. Y ahora su nombre, impreso en esa pequeña etiqueta de la floristería, me perseguía. Quería arrancar ese recuerdo de mi cabeza. Pero era demasiado tarde. El momento había pasado. Las flores ya no eran mías. El gesto ya no era mío para aceptarlo. Miré por la ventana. Podía verla moviéndose en la cocina, sosteniendo el ramo como si le iluminara todo el mundo. Debería haberme alegrado. Debería haberme sentido noble. Pero lo único que sentía era un nombre que no había oído en meses presionándome el pecho como un moratón. Andrew. Mi hijo. El que creía que me había olvidado. Pero no era así. Y ahora, por razones que no podía explicar del todo, había regalado lo único que había tenido de él en más de un año. Me quedé sentada con ese sentimiento durante horas. El silencio en mi casa se hizo más intenso, cada tic del reloj de pared presionaba contra mis pensamientos como un lento goteo de arrepentimiento. Repetí una y otra vez el momento en la puerta, la entrega, la tarjeta, la cara de mi vecina cuando se lo entregué, pero más que eso, reviví mi propia reacción. ¿Por qué no los había guardado? ¿Por qué había sido tan rápida en rechazar el único gesto de amor que había anhelado durante todo el año? Me dije a mí misma que era altruismo. Que alguien como Margaret los necesitaba más. Que tal vez Dios lo había sincronizado perfectamente para que ella no se sintiera olvidada. Pero la verdad más profunda se clavaba como una astilla bajo mi piel. No me sentía digna de ellos. Andrew y yo nos habíamos distanciado durante años, desde que murió su padre. Ese dolor nos había transformado a ambos de maneras diferentes. Él se sumió en el trabajo y la ira, y yo me sumí en las tareas domésticas y el silencio. Chocábamos más de lo que nos consolábamos. Y cuando llegó la discusión final, no fue por nada importante ni noble, fue por algo insignificante, un comentario sobre lo poco que llamaba, una pulla sobre lo mucho que yo juzgaba. Y entonces todo se desmoronó. Me dijo que nunca le había visto de verdad. Yo le dije que nunca le había importado. Las palabras se volvieron afiladas. El silencio que siguió se convirtió en meses. Luego en un año. Me dije a mí misma que él había seguido adelante y que no me necesitaba. Y, de alguna manera herida, me convencí de que yo tampoco le necesitaba. Pero cuando llegaron esas flores, fue como si algo se rompiera. Una pequeña parte de mí quería creer que era una ofrenda de paz. Una señal. Quizás incluso una forma de volver. Pero, con la misma rapidez, otra voz en mi cabeza me recordó todo lo que había hecho mal. La frialdad con la que le había respondido cuando necesitaba cariño, el cumpleaños que había olvidado, los mensajes de texto a los que nunca había respondido. Pensé en todas las formas en que había fallado como madre, y la culpa se tragó la alegría. Por eso las regalé. No fue porque no las quisiera, fue porque no sentía que las mereciera. Me parecían flores enviadas a la mujer que solía ser, no a la madre en la que me había convertido. Así que las entregué como alguien que devuelve un regalo que no está seguro de que le pertenezca. Mientras observaba a Margaret a través de la ventana con ese ramo, intenté sentirme satisfecha. Intenté creer que había hecho algo bueno, pero la culpa no te felicita, persiste. Y a medida que el sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras en mi suelo, me di cuenta de que lo que había hecho quizá no fuera un acto de bondad, quizá había sido un acto de cobardía, y, de alguna manera, sabía que las consecuencias ni siquiera habían comenzado. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama escuchando los crujidos de la casa y el viento susurrando contra las ventanas como si me estuviera contando verdades que no quería oír. Cada sonido me recordaba el silencio entre Andrew y yo,
el silencio en el que había aprendido a sobrevivir. Pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que mi hijo me llamaba todos los domingos, incluso cuando estaba sumergido en los estudios universitarios o agotado por los turnos de noche. Su voz iluminaba mi semana. Me contaba las cosas más mundanas, como lo que había cocinado o qué película le había hecho llorar. No me importaba lo que dijera, solo que me lo dijera a mí. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron las llamadas perdidas. Luego, mensajes cortos. Después, nada en absoluto. Tras la muerte de su padre, todo se volvió más frío. Los dos estábamos de duelo, pero en idiomas diferentes. Yo pensaba que ser fuerte por él significaba mantenerlo todo unido. Él pensaba que me había convertido en piedra. La tensión empezó a crecer y ninguno de los dos sabía cómo superarla. Todavía recuerdo la última vez que vino a casa. Era una tarde de primavera. Había traído algunas cosas de la compra y se ofreció a arreglar el fregadero. Preparé té, el mismo de manzanilla que sigo tomando ahora, e intentamos fingir que todo era normal. Pero algo se rompió cuando le pregunté por una mujer con la que había estado saliendo. Me dijo que yo siempre tenía algo que decir, que nunca escuchaba. Le dije que solo me llamaba cuando necesitaba algo. El momento se volvió desagradable. Demasiado desagradable. Se dijeron palabras que no se pueden borrar. Cuando se marchó, no sabía que sería la última vez que sabría de él durante más de un año. Seguí esperando que llamara, cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeña excusa para volver a conectar. Esperaba, me decía a mí misma que necesitaba espacio y fingía que no me dolía. Me convencí de que podía estar orgullosa y seguir siendo madre, pero el orgullo y la maternidad rara vez van de la mano. Había noches en las que me sentaba con el teléfono en la mano, mirando fijamente su nombre en mis contactos. Pero nunca marqué el número. Pensaba que si quería hablar, lo haría. Luego llegó el Día de la Madre, ese ramo, ese nombre en la tarjeta, deshizo todo el fingimiento, y ahora, en la tranquila estela de haber regalado esas flores, ya no podía mentirme a mí misma. Mi hijo había dejado de hablarme porque no había sabido llegar a él cuando estaba más destrozado. Había intentado educarlo desde el dolor en lugar de desde el amor, y aunque él fue el primero en alejarse, yo no hice nada para impedirlo. Miré fijamente a la oscuridad y susurré su nombre en voz alta. Andrew. Era el único sonido en la habitación, y, por primera vez en meses, dejé que las lágrimas cayeran libremente. Por la mañana, me dolían los ojos de tanto llorar. Preparé el té por costumbre, pero sabía a papel. Me senté a la mesa de la cocina, observando cómo el vapor se elevaba de la taza y desaparecía, igual que todas mis esperanzas del Día de la Madre a lo largo de los años. A decir verdad, ese día siempre había sido complicado para mí. Incluso antes del silencio con Andrew, incluso antes de las discusiones y la distancia. Era un día que se parecía más a un espejo que a una celebración. Un espejo que mostraba todo lo que había hecho bien y todo lo que había hecho mal. Cuando Andrew era pequeño, solía garabatear tarjetas del Día de la Madre con corazones de crayón y letras desiguales. Las guardaba todas en una cajita en mi armario, aunque hacía años que no la abría. Recuerdo cómo se colaba en la cocina con su padre, y me traía tostadas quemadas en una bandeja desconchada, orgulloso como siempre. En aquel entonces, era fácil creer que estaba haciendo algo bien. Pero la maternidad tiene una forma de evolucionar sin previo aviso. Un día eres el centro de su mundo. Al día siguiente, intentas no ser una carga para ellos. Después de la muerte de mi marido, creo que una parte de mí esperaba que Andrew se convirtiera en mi ancla. Nunca lo dije en voz alta, pero dependía demasiado de él. Dependía de sus visitas, de sus llamadas, de su presencia. Y cuando empezó a alejarse, no le pregunté por qué. Reaccioné. Hice comentarios pasivos. Llevaba la cuenta. Quería que me apreciaran, pero olvidé mostrar mi agradecimiento. Eso es lo que se convirtió para mí esta festividad. Un recordatorio de las expectativas invisibles que había depositado en mi hijo y del peso que debían de suponer para él.
Ayer, cuando llegaron las flores, creo que la culpa volvió con toda su fuerza. No quería sentir que me habían dado algo que no me había ganado. No quería permitirme creer que él todavía se preocupaba por mí, solo para volver a decepcionarme. Era más fácil regalar las flores que enfrentarme a la frágil esperanza que representaban, porque si las hubiera conservado, habría tenido que creer que la puerta entre nosotros seguía abierta, y me daba miedo atravesarla, miedo a que se cerrara de golpe otra vez. Así que se las di a Margaret y me dije a mí misma que era un acto de bondad. Pero la verdad es que era un acto de evasión. Quería escapar de las complicadas emociones que el Día de la Madre había llegado a significar para mí. Ya no se trataba de desayunos en la cama o tarjetas hechas a mano, se trataba de recuerdos y fracasos, de distancia y añoranza, del amor que intenta sobrevivir en el silencio. La tarjeta con el nombre de Andrew todavía estaba en mi cajón. La había doblado y guardado como si fuera algo demasiado delicado para mirarlo. Pero, incluso escondida, latía como un corazón en mi casa. Y, en el fondo, sabía que no podía ignorarla para siempre. La tarjeta doblada estaba en mi cajón como una acusación silenciosa. Cada vez que pasaba por delante, sentía su presencia tirando de los bordes de mi culpa. Recordé el último día de la madre que realmente lo fue. Hace 2 años. También hacía sol. El jardín acababa de empezar a florecer y yo llevaba una blusa azul que Andrew me dijo una vez que me hacía los ojos más dulces. Ese día vino sin avisar. Apareció en mi puerta con flores, una bolsa de la compra y un pastel de la pastelería que me encantaba cuando era niña. Recuerdo cómo me quedé paralizada en la puerta, sorprendida y abrumada. Me abrazó con ambos brazos y me besó en la mejilla. No me había sentido madre en meses hasta ese momento. Y durante una breve tarde, sentí que habíamos vuelto a encontrarnos. Ese día cocinamos juntos. Él cortaba las verduras con el mismo ritmo que solía tener su padre. Hablamos de su trabajo, de su apartamento, de una chica con la que acababa de empezar a salir. Incluso me preguntó cómo estaba. De verdad, no le dije todo lo que quería, pero le dije lo suficiente para que el ambiente entre nosotros se relajara. Nos reímos, vimos una película antigua, se marchó con las sobras y prometió llamar a la semana siguiente, pero la semana siguiente nunca llegó. En cambio, me enteré por un amigo de la familia que había perdido su trabajo. La empresa había reducido personal. Estaba devastado. Pero nunca me lo dijo. Cuando me puse en contacto con él, me respondía con monosílabos. Cuando intenté visitarlo, me dijo que estaba ocupado. Me tomé su silencio como algo personal, sin entender que era su forma de lidiar con la situación. Luego vino la verdadera ruptura. Un mes después, durante una tensa llamada telefónica, le dije que evitar a las personas que te quieren no era una muestra de fortaleza. Le dije que estaba actuando como un extraño. Él me dijo que estaba siendo dramática y controladora. La conversación se descontroló. Dije cosas de las que me arrepiento. Él también. Esa fue la última vez que hablamos. Después de eso, las fiestas pasaron como fantasmas. Cada una llegaba y se iba, rozando la silla vacía de mi mesa. Me aferré al orgullo porque no sabía a qué más aferrarme. Me convencí de que yo era la que había sido herida, y tal vez lo era. Pero ahora, con esa tarjeta en mi cajón y el recuerdo de aquellas flores aún fresco, no podía dejar de pensar en aquella blusa azul y en el sonido de su risa en mi cocina. Algo se había roto entre nosotros ese año, y ninguno de los dos había sido lo suficientemente valiente como para arreglarlo. Ahora me preguntaba si el ramo era su intento de volver a empezar. Y me preguntaba si yo había aplastado ese intento antes de que tuviera la oportunidad de florecer. Me había aferrado a mi herida y, al hacerlo, podría haber reabierto la suya. La tarjeta en mi cajón no me dejaba descansar, pero tampoco lo hacía el recuerdo de la mujer de enfrente, que ahora sostenía el ramo que podría haberlo cambiado todo. Margaret. La vecina a la que solo veía de pasada. La que siempre llamaba a la puerta cuando traía pasteles que le sobraban o me preguntaba si quería tomates de su huerto. Era el tipo de mujer que hablaba en voz baja, pero se fijaba en todo.
De las que se acuerdan de los cumpleaños incluso cuando tú te olvidas del tuyo. En todos los años que llevábamos viviendo en esa calle, era la única que venía a visitarnos sin necesidad de un motivo. Y ahora yo le había dado algo que no le pertenecía y, sin embargo, lo había aceptado con tal reverencia que me hizo preguntarme si, de alguna manera, ella también lo estaba esperando. Recordé la primera vez que llamó a la puerta. Llovía y mi buzón estaba rebosante de catálogos y facturas. Debía de parecer un fantasma cuando abrí la puerta. Mi marido solo llevaba unas semanas fuera y yo seguía respondiendo a las preguntas con silencio. Margaret no dijo mucho ese día. Simplemente me entregó un paraguas y dijo que tenía 2. Luego se marchó. Sin sermones. Sin entrometerse. Solo un pequeño gesto de humanidad. Después de eso, llamaba a la puerta de vez en cuando. Una vez con galletas. Otra vez con un termo de sopa cuando cogí la gripe. Siempre llamaba a la puerta. Nunca insistía. Nunca la dejé pasar, pero de alguna manera se las arregló para colarse en mi corazón. Creo que por eso le regalé las flores. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Que se había ganado algo bonito en un mundo que tan a menudo le daba todo lo contrario. Había oído cosas. Una llamada telefónica a través de su ventana en la que lloraba por un hijo que nunca le escribía. Una conversación en voz baja en su jardín sobre una hija que no la había visitado en 4 años. Reconocía la soledad cuando la veía, y Margaret la llevaba como yo, con una fuerza tranquila y una dignidad adquirida con el tiempo. Así que cuando vi las persianas bajadas aquella mañana, no lo pensé. Simplemente me acerqué. Y cuando abrió la puerta y su rostro se iluminó al ver las flores, casi creí que había hecho lo correcto. Casi. Pero el peso del nombre de Andrew en mi cajón seguía arrastrándome hacia atrás. Había intentado cambiar un dolor por otro, pero el dolor no funciona así. Simplemente se extiende. Al ver a Margaret arreglar el ramo en su ventana a la mañana siguiente, volví a sentir una extraña mezcla de emociones. Gratitud. Culpa. Pena. Ella se había convertido en la vecina que siempre llamaba a la puerta. Y yo me había convertido en la madre que había rechazado la llamada que más importaba. En algún lugar dentro de mí, sabía que algo iba a pasar. Un cambio. Una tormenta. Un ajuste de cuentas. Porque los secretos envueltos en pétalos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Desde ese día, Margaret colocó las flores en la ventana delantera como una suave declaración. Estaban en un jarrón alto de cristal que captaba la luz de la mañana y la proyectaba a través de las cortinas como si fueran vidrieras. Me fijé en lo cuidadosamente que cambiaba el agua, cómo inclinaba los tallos, como si creyera que el arreglo pudiera desmoronarse al menor descuido. Al principio, intenté no mirar. Cada vez que pasaba por delante de la ventana, algo se retorcía dentro de mí. Pero la curiosidad es obstinada, y el arrepentimiento aún más. Así que miré. Observé. Escuché su llamada, pero no llegó. Esta vez no. Debió de notar algo, quizás la forma en que evité su mirada esa semana, quizás el silencio que antes había aceptado ahora me parecía demasiado ruidoso. Aún así, no hizo preguntas. En lugar de eso, volvió a hacer lo que siempre había hecho. Gestos silenciosos. Una pequeña lata de bollos dejada en mi porche con una servilleta amarilla. Una nota que simplemente decía: recién salidos del horno, espero que te animen. Esa amabilidad había sido en otro tiempo un salvavidas para mí. Pero ahora empezaba a parecerme un espejo que me mostraba un reflejo del que me avergonzaba. Había pensado que regalarle el ramo era un acto de compasión. Pero cada día que pasaba, lo veía más como una confesión. La verdad era que Margaret se había convertido en una parte reconfortante de mi rutina. Su amabilidad era predecible, como el correo o la lluvia. Y tal vez yo había dependido demasiado de ella. Tal vez me había acostumbrado a que ella me viera de una manera en que nadie más lo hacía. Pero cuando le regalé las flores, algo cambió.
Dejó de ser una rutina y se convirtió en algo más profundo, más sagrado. Y ahora, ese intercambio pendía entre nosotras como un hilo que ambas temíamos tirar. Una mañana me encontré junto a la ventana, con una taza de té en la mano, observándola regar el ramo. Se detuvo y tocó uno de los pétalos con una ternura que me dolió presenciar. Conocía ese gesto. Yo había sostenido así la mantita de Andrew, mucho después de que él la hubiera dejado pequeña. Reconocí lo que era. Un anhelo demasiado grande para expresarlo en voz alta. Debería haberme reconfortado verla tan feliz. Debería haber acallado mi culpa. Pero, en cambio, la agudizó. Porque no solo había regalado flores. Había regalado un momento que nunca me había pertenecido. Había convertido un gesto de esperanza de mi hijo en un símbolo para la curación de otra persona. Y aunque su alegría era genuina, la mía era vacía. Me alejé de la ventana y me senté a la mesa de la cocina, con las manos agarradas al borde. La amabilidad de Margaret había sido una rutina durante mucho tiempo. Pero ahora que había cruzado una línea invisible, la rutina parecía un patrón que había roto, y al romperlo, también había destrozado algo dentro de mí, algo que no sería fácil recuperar. Habían pasado 3 meses desde las flores. El jarrón de la ventana de Margaret ahora contenía otras flores, pero mi corazón aún resonaba con el peso de las que había regalado. La vida volvió a su antiguo ritmo, pero yo podía sentir la fractura en cada paso. Dejé de esperar que Margaret llamara a la puerta. Dejé de mirar por la ventana en busca de señales de cambio. Enterré la culpa bajo tareas y quehaceres, esperando que se calmara. Pero la culpa tiene una memoria como el cemento húmedo. Mantiene la forma de todo lo que intentas olvidar. Entonces llegó el día que tanto temía y esperaba a partes iguales. El cumpleaños de Andrew. Cada año, sin importar lo lejos que estuviéramos, le enviaba un mensaje. A veces era solo un mensaje de texto, a veces una tarjeta. Una vez, un mensaje de voz que nunca supe si escuchó. Este año no envié nada. Me dije a mí misma que era hora de dejar de perseguir fantasmas. Pero cuando me desperté esa mañana, el silencio me oprimía el pecho como un peso. De todos modos, preparé su desayuno favorito, huevos fritos y tostadas con una rodaja de mermelada de albaricoque. Me senté a la mesa con 2 platos, como había hecho durante años. Era ridículo, era doloroso, pero lo hice porque la esperanza es un hábito que no se puede romper solo porque duele. No dejaba de mirar el reloj. A las 10, miré el porche. Al mediodía, salí al jardín. A las 2, susurré su nombre en voz baja, como una plegaria sin respuesta. Me dije a mí misma que tenía todas las razones para no venir. Todas las razones para olvidarme. Le había hecho tanto daño que su ausencia estaba justificada. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí seguía esperando. Seguía deseando que apareciera en la puerta como había hecho 2 años atrás, con esa sonrisa torcida y una caja de pasteles. Seguía esperando que tal vez las flores significaran algo más de lo que yo había querido creer. Pero no vino. Pasé la noche mirando mi teléfono. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. El dolor que había intentado enterrar floreció con fuerza. Ni siquiera podía culparlo. Él había enviado flores, yo las había regalado. ¿Qué clase de madre hace eso? Pensé que tal vez Margaret lo había visto, tal vez había pasado por allí, tal vez había aparcado al otro lado de la calle y había visto el ramo en la ventana y lo había sabido todo. No sabía qué me dolía más, la posibilidad de que no lo hubiera intentado, o la posibilidad de que lo hubiera hecho y yo hubiera cerrado la puerta antes de que pudiera llamar. Esa noche, abrí el cajón y volví a desplegar la tarjeta. Su nombre me miraba como una herida que no se había cerrado. La apreté contra mi pecho y susurré, lo siento, aunque no había nadie allí para oírlo. Era su cumpleaños, pero era yo quien estaba de luto. Lloraba por una conexión que había roto con mis propias manos temblorosas. Repetí ese momento más que ningún otro. Me perseguía en pedazos, esparcidos por mi memoria como fragmentos de cristal. Me había quedado allí de pie, sosteniendo ese precioso ramo como si pesara 1000 kilos. Los colores eran vivos, incluso alegres, como si no hubieran nacido en silencio.
El papel de la floristería aún estaba fresco por el aire de la mañana. El nombre de Andrew aparecía discretamente en la tarjeta, justo debajo de la cinta. Durante un segundo, no hice nada. Me quedé mirando el ramo como si fuera a susurrarme algún secreto si lo miraba lo suficiente. Entonces, sin previo aviso, salí al exterior. El porche de Margaret estaba a solo unos pasos, pero me pareció cruzar un océano. Recuerdo que apreté el ramo con fuerza, casi tirando de él hacia atrás. Mi mente me gritaba que parara, que pensara, que lo considerara. Pero el dolor habla más alto cuando está enterrado durante demasiado tiempo. Y el mío se había convertido en algo agudo. Algo que me decía que no merecía ese gesto. Que las flores eran para la versión de mí que ya no existía. Llamé al timbre antes de poder cambiar de opinión. Y cuando abrió la puerta, todo lo demás desapareció. Parecía sorprendida. Abrió mucho los ojos al mirar el ramo. Abrió la boca para hablar, pero me adelanté. «Son para ti», le dije, colocándoselo con delicadeza en los brazos. Parpadeó, casi insegura. «¿Pero por qué?», preguntó. Mentí. Le dije que alguien me las había enviado por error, que el nombre de la tarjeta era similar al mío, pero no era el mío. Me creyó. O tal vez no, pero asintió de todos modos y se hizo a un lado, como si el gesto fuera demasiado amable como para cuestionarlo. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera decir nada más, antes de que pudiera cambiar de opinión. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, sentí un nudo en el pecho. Recuerdo estar de pie en el porche de mi casa, mirando mis manos vacías. El aroma de las flores aún impregnaba mis mangas. Ya estaba hecho. Había tomado una decisión. Pero las decisiones como esa nunca permanecen enterradas. Resurgen en susurros y miradas de reojo. Vuelven en cajones sin abrir y cumpleaños olvidados. Vuelven cuando la persona que más quieres permanece en silencio y no encuentras las palabras para arreglarlo. Me había dicho a mí misma que estaba haciendo un regalo, que estaba transmitiendo alegría a alguien que la necesitaba más. Pero la verdad es que regalé esas flores porque me daba miedo lo que significaban. Significaban que mi hijo todavía se preocupaba, que había roto el silencio, que todavía había una puerta entreabierta, y yo no estaba preparada, no era lo suficientemente valiente para atravesarla. Así que, en lugar de eso, la cerré yo misma y le entregué la prueba a otra persona. Ahora, cada vez que pienso en ese día, veo la sonrisa de Margaret y el nombre de Andrew. Una mujer recibiendo esperanza. La otra regalándola como si nunca hubiera sido suya. Después de que se cerró la puerta y el aroma de los lirios aún se aferraba a mis mangas, la pregunta no me abandonaba. ¿Por qué ella? ¿Por qué Margaret? ¿Por qué crucé la calle con algo que tenía el nombre de mi hijo y se lo entregué a una mujer que no tenía nada que ver con nuestra historia? La respuesta no llegó de golpe. Se desveló lentamente, como lo hacen las viejas verdades, tirando de hilos que yo había fingido que ya estaban cortados. La elegí porque era segura, segura en el sentido en que puede serlo un extraño amable cuando la familia se convierte en un campo de batalla, segura porque no me pediría que le explicara qué significaban las flores o qué había hecho para merecerlas, segura porque aceptaría la belleza sin obligarme a enfrentarme al dolor que conlleva. La elegí porque siempre había llevado la soledad con elegancia. La había visto una vez en el pasillo del supermercado, deteniéndose ante un ramo de flores y devolviéndolo con una pequeña sonrisa que parecía más una rendición. Recuerdo que pensé entonces que alguien debería regalarle flores, alguien debería recordarle que todavía la veían. Cuando el ramo llegó a mi puerta, mi mente volvió a ese momento como un reflejo. Era más fácil ser generosa que vulnerable. Más fácil mostrar amabilidad que arriesgar la esperanza. Me dije a mí misma que ella las necesitaba más, pero si soy sincera, yo necesitaba no necesitarlas en absoluto. La elegí porque nunca me exigió nada que yo no pudiera darle. Llamaba a mi puerta y me dejaba comida. No me preguntaba nada de mi pasado, no hurgaba en las heridas de mi dolor ni me preguntaba por la historia detrás de la foto enmarcada de mi marido que nunca se movía de la repisa de la chimenea. Me trataba como a una mujer que aún podía recibir, incluso cuando yo me sentía como alguien que solo había perdido. Regalarle el ramo era como saldar una deuda que ella nunca me había reclamado.
Pero también era una forma de esconderme. De esconderme de la posibilidad de que mi hijo aún me quisiera lo suficiente como para intentarlo. De esconderme de la aterradora dulzura del perdón. La elegí porque no podía soportar tener algo que pudiera requerir una respuesta. Si me hubiera quedado con las flores, habría tenido que llamarle. Habría tenido que darle las gracias. Habría tenido que mirar la tarjeta y admitir que la puerta seguía abierta. ¿Y si la atravesaba y me encontraba con él al otro lado sin nada que ofrecer? La idea de ser rechazada por segunda vez era más de lo que podía soportar. Así que elegí la certeza de ser generosa en lugar del riesgo de ser reparada. La elegí porque regalar el ramo me permitía sentirme buena persona durante unos minutos, aunque fuera cobardía disfrazada de caridad. Al verla colocar las flores en la ventana, me dije a mí misma que había hecho algo puro, pero la pureza no tiembla como lo hicieron mis manos cuando doblé la tarjeta de Andrew y la escondí en un cajón. La pureza no escucha un golpe que nunca llega y finge sentirse aliviada cuando todo permanece en silencio. Elegí a Margaret porque ella apreciaría lo que yo no podía afrontar, y ahora tenía que vivir con la verdad de que, a veces, el gesto más amable es también el más revelador. Me demostró que el miedo, y no el amor, había estado tomando mis decisiones durante mucho tiempo. 2 semanas después de darle las flores a Margaret, finalmente me permití abrir el cajón de nuevo. La tarjeta seguía allí, doblada cuidadosamente como un secreto que no quería saber. Pero esta vez la saqué lentamente y la sostuve en mis manos más tiempo que antes. Recorrí con los dedos el nombre de Andrew, la pequeña mancha en la esquina donde debía haberla apretado con demasiada fuerza. Algo en mí había cambiado desde que escribí esa confesión en mi mente. Ya no quería fingir que no me importaba. Ya no quería protegerme de la dulzura del arrepentimiento. Quería saber lo que realmente había entregado. Fue la primera vez que pensé que tal vez había algo más escondido en el ramo, una segunda tarjeta, una nota escondida bajo las flores. Se me enfriaron las manos, no se me había ocurrido hasta ese momento, y una vez que lo hice, no pude quitármelo de la cabeza. Recordé la forma en que Margaret había acunado el ramo, cómo había cambiado su expresión no solo cuando lo recibió, sino cuando lo giró entre sus manos como si algo le hubiera susurrado. Había supuesto que estaba abrumada por el gesto, pero ahora lo veía de otra manera. Quizás había leído algo que yo nunca supe que existía. El pánico comenzó silenciosamente. Una sola pregunta que se convirtió en temor. ¿Y si él me había escrito algo? Y si había abierto su corazón, aunque fuera un poco, y yo lo había desechado sin saberlo. Me levanté demasiado rápido y volqué la taza de té. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo me sobresaltó, pero lo dejé allí. Crucé la calle sin pensar, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Los escalones del porche crujieron bajo mi peso, cada uno resonando como una advertencia. Cuando abrió la puerta, su sonrisa era la misma de siempre. Amable, paciente, gentil. No encontraba las palabras. La miré fijamente durante un momento, tratando de reunir el valor para preguntar. Frunció ligeramente el ceño. Luego se hizo a un lado y me invitó a pasar. Era la primera vez que cruzaba el umbral de su casa. Olía a canela y lavanda. El ramo seguía en el alféizar de la ventana, ahora más pequeño, con los pétalos empezando a caer. Ella siguió mi mirada y dijo en voz baja: «Son las flores más bonitas que he recibido nunca». Asentí con la garganta apretada. Luego le pregunté: «¿Había una nota? Dentro del ramo, ¿encontraste algo?». Me miró durante un largo rato, y luego se acercó a un pequeño cajón cerca de la cocina. Lo abrió y sacó un trozo de papel doblado. Me temblaban las manos cuando me lo entregó. «Pensé que era para mí», dijo en voz baja. Pero no estaba segura. Abrí la nota, con el corazón acelerado, y vi la letra de Andrew. Solo era una frase. 7 palabras que me destrozaron por completo. «Todavía te quiero, por favor, llámame». Me quedé en la cocina de Margaret sosteniendo la nota como si fuera de cristal. Las palabras se difuminaron y se hicieron más nítidas al mismo tiempo. «Todavía te quiero. Por favor, llámame». Se me cortó la respiración.
Hacía tanto tiempo que no veía la letra de Andrew que me resultaba extraña y familiar a la vez. Cada bucle, cada inclinación, cada espacio entre las letras transmitía la voz que había echado de menos durante más de un año. La nota temblaba en mi mano como si tuviera pulso propio, y por un momento, olvidé dónde estaba. El mundo se redujo a ese pequeño trozo de papel y a todo lo que significaba. Entonces levanté la vista. Margaret me observaba. No con reproche. Ni siquiera con confusión. Sino con algo más profundo. Reconocimiento. Había visto la verdad antes de que yo dijera una palabra. Su expresión era suave pero firme, como alguien que entiende la forma del dolor y sabe que no debe retroceder cuando aparece. No me preguntó por qué le había dado las flores. No exigió una explicación ni ofreció ninguna. Simplemente dejó que el silencio fuera lo que era, pleno y pesado, y esperó hasta que yo estuve listo para hablar. No sabía que esto estaba dentro, dije finalmente, con voz apenas audible. Ella asintió una vez, lentamente. Me lo preguntaba, dijo. Pero no quería dar nada por sentado. No tenían nombre y la tarjeta decía que eran para ti, así que cuando me las diste, pensé que quizá era tu intención. Bajé la mirada hacia el ramo que aún descansaba en el alféizar, ahora medio marchito. Los bordes estaban marrones y su fragancia se desvanecía. Ya no era el brillante obsequio que había sido, y, sin embargo, seguía siendo hermoso, seguía teniendo significado. No creía que me las mereciera, susurré. Pensaba que las había enviado por error, o por culpa. No creía que pudiera ser amor. Margaret posó suavemente una mano en el borde de la mesa. A veces, lo más difícil de aceptar es que todavía nos quieren, dijo. Especialmente después de habernos convencido a nosotros mismos de que no es así. Entonces brotaron las lágrimas, no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía tener. La nota que tenía en la mano era un puente, uno del que me había alejado antes incluso de que tuviera tiempo de tomar forma. La doblé con cuidado, como si fuera algo sagrado, y la guardé en el bolsillo. Margaret no me preguntó qué iba a hacer a continuación. No hacía falta. Solo sonrió y dijo: puedes quedarte las flores todo el tiempo que quieras, pero quizás sea hora de devolver lo que más importa. Asentí, incapaz de hablar. Luego extendí la mano y le toqué la mano. Era cálida y firme, como ella. Me volví hacia la puerta, con el sol iluminando el pasillo, y salí con la nota apretada contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de la esperanza, y dejé que se quedara. Más tarde, esa misma noche, después de salir de casa de Margaret con la nota de Andrew guardada en mi bolsillo, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando mi teléfono. No lo había usado mucho en los últimos meses. La mayoría de mis conversaciones eran conmigo misma o en el silencioso intercambio de miradas con desconocidos en el supermercado. Pero esa noche, abrí mi correo electrónico y luego las redes sociales, buscando algo que no sabía nombrar. No estaba segura de si quería ver la cara de Andrew o leer algo que me diera valor. En cambio, encontré a Margaret. Había publicado una foto. No era nada dramático. Solo una imagen suave del ramo que ya se estaba marchitando en el alféizar de su ventana. La luz del sol había teñido los pétalos de un tono dorado y, al fondo, las cortinas transparentes bailaban suavemente con la brisa. Pero lo que me dejó helada fue el pie de foto. Decía: a veces la belleza llega cuando más la necesitamos. A veces tiene más significado del que podemos entender. Hoy estoy agradecida, siempre esperanzada. No había nada acusatorio, nada revelador, pero las palabras me impactaron como un susurro convertido en confesión. La gente había comentado con corazones y palabras amables. Es precioso, escribió una mujer. Te mereces todas las flores del mundo, había publicado otra. Alguien preguntó quién las había enviado, y Margaret, con su elegancia habitual, respondió simplemente: me las ha dado un vecino. Esa respuesta me golpeó como un peso en el estómago, porque ahora la imagen estaba en el mundo.
Las flores que Andrew había elegido, las que estaban destinadas a cruzar un abismo de silencio y tal vez comenzar a sanarlo, ahora eran admiradas por desconocidos que no conocían la historia que había detrás. Y si Andrew lo veía, si por algún extraño giro del destino se desplazaba por la foto y reconocía su regalo, no sabía qué sentiría. No culpé a Margaret. Ella las había recibido como un gesto de amabilidad y no tenía ni idea de lo que significaban cuando las puso en el jarrón. Pero ahora veía todas las repercusiones de mi decisión. Lo que pensé que había sido un pequeño momento había llegado a la amplia y infinita marea de Internet. Se había convertido en algo público. Algo permanente. Ya no era solo mi remordimiento privado. Pasé el dedo por encima del nombre de Andrew en mis contactos. Tenía la boca seca. La nota en mi bolsillo parecía latir con urgencia. Pensé en enviarle un mensaje. Solo algo sencillo. He visto tu nota. O incluso, lo siento. Pero dudé. Porque ahora sabía que ya no se trataba solo de una decisión. Se trataba de todo lo que había pasado antes y de todo lo que tendría que decir después. La foto estaba ahí fuera. Y si él la encontraba, ya no habría forma de esconderse. Las flores ya no eran solo cosa nuestra. Se habían convertido en una pregunta que tendría que responder, por mucho miedo que tuviera de hablar. A la mañana siguiente, me desperté con un ruido inusual, mi teléfono no dejaba de vibrar. Parpadeé ante la luz y lo busqué, esperando quizá algunos mensajes promocionales o una actualización de una aplicación. Pero lo que vi hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Notificaciones. Docenas de ellas. Algunas eran de vecinos, otras de nombres que no había visto en años. Unas pocas eran de conocidos comunes que vivían en la misma ciudad, pero con los que rara vez hablaba. Abrí un mensaje y se me cortó la respiración. Era una captura de pantalla de la foto de Margaret. El ramo. Su pie de foto. Pero esta vez, la sección de comentarios había cambiado. La pregunta que antes parecía inofensiva, ¿quién las ha enviado?, ahora tenía una respuesta que lo cambiaba todo. Una mujer llamada Clarice, a quien recordaba vagamente del antiguo lugar de trabajo de Andrew, había comentado: creo que son exactamente las flores que Andrew dijo que había pedido para su madre. Dijo que eran lirios y rosas rojas envueltas en papel dorado. ¿No es una extraña coincidencia? Debajo, alguien más intervino. No dijo que las había enviado con una nota escrita a mano. Me pregunto si la habrá recibido. El hilo de comentarios se disparó, algunos incluso etiquetaron directamente a Andrew. Se me revolvió el estómago. Lo que tanto había temido se había hecho realidad. Si no había visto la foto antes, ahora seguro que sí. Me temblaban las manos al dejar el teléfono. De repente, las paredes de mi casa parecían más cercanas. La cocina estaba demasiado silenciosa. La silla frente a mí, demasiado vacía. Volví a abrir la página de Margaret. La foto seguía allí, brillando en su tranquila quietud. Pero la paz ya no era posible. Alguien ya había respondido a Clarice diciendo: Andrew se merece una explicación si esto es cierto. Le siguió otro mensaje acusando a quien hubiera regalado las flores de ser un desagradecido. Las palabras dolían, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Miré la pantalla, abrumada. Había tomado algo profundamente personal, y lo había convertido en un malentendido que ahora estaba siendo diseccionado por desconocidos. Lo peor era que no podía culpar a ninguno de ellos por reaccionar así. Si lo hubiera visto desde fuera, quizá habría pensado lo mismo. Llamé a Margaret. Contestó al segundo tono. Lo he visto, dijo con suavidad, antes de que pudiera decir nada. La gente está hablando. Tragué saliva. ¿Lo ha visto ya? Ella dudó. No lo sé. Pero lo han etiquetado. Me presioné el pecho con la mano, tratando de calmar los latidos acelerados. Nunca quise que llegara tan lejos, susurré. Es solo que no pensé. La voz de Margaret era tranquila, pero firme.
Es hora de pensar, es hora de dejar de esconderse. La verdad ya no era solo cosa nuestra, las flores habían encendido una llama y el humo se extendía por todos los rincones de mi vida. Si Andrew veía la publicación, ya no podría seguir fingiendo, o lo perdería para siempre o tendría que enfrentarme por fin a todo lo que había intentado evitar con tanto ahínco. No dormí en toda la noche. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en el regazo, como un reloj que no dejaba de hacer tic-tac. Cada hora pasaba como una pregunta que no sabía responder. Los comentarios en la publicación de Margaret habían disminuido, pero no habían desaparecido. Cada vez que actualizaba la página, aparecían más opiniones, más preguntas, más desconocidos que creían entender la historia. Pero ninguno de ellos conocía el silencio que se había instalado entre mi hijo y yo. Ninguno de ellos sabía lo que había perdido ni lo que temía afrontar. Era poco después de medianoche cuando llegó la notificación. Su nombre, un mensaje, se me secó la garganta. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo sobre el icono, temerosa de lo que había detrás. Podría haberlo dejado ahí, podría haber decidido no abrirlo, podría haberme aferrado a la ilusión de que no saber era más seguro. Pero algo en mí cambió. Quizás fue la forma en que Margaret había dicho, es hora de dejar de esconderse. O quizás era simplemente que ya no tenía más formas de fingir. Toqué la pantalla. Su mensaje era breve, sin puntuación, sin introducción, solo 3 líneas sencillas. Vi la foto. ¿Eras tú? ¿Recibiste mi nota? Por un segundo, no pude respirar. Lo había visto. Lo sabía. Lo que más temía había sucedido. Y, sin embargo, el mundo no se había derrumbado. Él había tendido la mano. Me había preguntado. No me había acusado. Me estaba ofreciendo una puerta, quizá no de par en par, pero tampoco cerrada. Me quedé mirando sus palabras, con el pulgar paralizado sobre el teclado. Una docena de respuestas se agolpaban en mi cabeza. Podía mentir otra vez. Decir que nunca había visto las flores. Podía explicarlo todo con una larga y torpe disculpa. Podía derramar mi culpa como el agua de un vaso rebosante. Pero al final, solo escribí 6 palabras. Sí. Lo hice. Lo siento mucho. Pulsé enviar antes de poder cambiar de opinión. Me dolía el pecho por el peso de esas palabras, no porque fueran difíciles de decir, sino porque me había costado tanto tiempo pronunciarlas. No sabía si respondería. No sabía si ese mensaje sería el comienzo de la curación o la última grieta en la distancia que nos separaba. Lo único que sabía era que había dejado de huir. Había hablado. Había sacado la verdad de las sombras. La pantalla del teléfono se apagó y la habitación volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio, era un silencio expectante. Uno que contenía una pregunta en lugar de un muro. Me recosté contra la almohada, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, escuchando algo que no había oído en mucho tiempo. Esperanza. Estaba en silencio, pero estaba ahí. Debí de quedarme dormida en algún momento después del mensaje, aunque no era tanto el sueño como el agotamiento lo que me arrastraba hacia abajo. Cuando desperté, el sol ya se filtraba a través de las persianas, cálido e indiferente a la tormenta que se desataba en mi interior. Lo primero en lo que pensé fue en el teléfono. Lo agarré con dedos temblorosos, medio esperando y medio temiendo lo que encontraría. Su nombre estaba allí de nuevo. Otro mensaje. Pero este no tenía el mismo tono tranquilo que el primero. Ardía. Los has regalado. ¿Por qué lo has hecho? De repente, la temblorosa esperanza de la noche anterior se hizo añicos. Sus palabras no eran crueles, pero me dolían profundamente porque sabía que tenía todo el derecho a preguntar. Había hecho lo impensable. Había rechazado lo único que él no había dado a nadie más en un año. Había hecho que su intento de paz pareciera prescindible. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes incluso de empezar a escribir. Me quedé allí sentada durante unos minutos, quizá más, tratando de pensar cómo explicar algo que yo misma aún no entendía del todo.
¿Cómo podía decirle que las había regalado no porque no las quisiera, sino porque las quería demasiado? Que me había convencido a mí misma de que no merecía su amor. Que me aterrorizaba que cambiara de opinión si le dejaba creer que me importaba. Escribí y borré media docena de respuestas. Ninguno me parecía adecuado. Finalmente, me decidí por la única verdad que podía ofrecer. Tenía miedo, Andrew. No creía que los mereciera. No sabía cómo creer que todavía me querías después de todo. Me sentí frágil, como si estuviera exponiendo mi corazón al aire. Lo envié y esperé, cada segundo se alargaba como una goma elástica a punto de romperse. Cuando respondió, no fue lo que esperaba. Eres mi madre. Eso fue todo lo que dijo. 4 palabras. Pero cada una de ellas me golpeó como una ola. No negaba su dolor. No fingía que no le dolía. Pero en esas 4 palabras sentí el dolor que se escondía tras la ira. Yo seguía siendo su madre. Él seguía siendo mi hijo. Y entre nosotros había ahora un lío que ninguno de los dos sabía cómo arreglar, pero al menos estábamos juntos en él. No respondí de inmediato, solo sostuve el teléfono en mi regazo y lloré. Por todos los años en los que había sido demasiado orgullosa. Por todo el silencio que había dejado crecer entre nosotros. Por las flores que regalé y la nota que casi nunca encontré. Él lo sabía. Y sí, estaba furioso. Pero aún así había decidido hablar. Y a veces eso es la primera grieta en el hielo. No es perdón. No es resolución. Solo la voluntad de decir, estoy herido, estoy aquí, todavía me importa. El fuego que tanto temía había llegado. Pero no lo había quemado todo. Algunas cosas seguían en pie. Nosotros seguíamos en pie. Y, por ahora, eso tenía que bastar. El resto del día transcurrió como si estuviera moviéndome entre la niebla. Preparé té y me olvidé de beberlo. Doblé la ropa limpia y la dejé en un montón sobre el sofá. Mi cuerpo seguía con sus rutinas, pero mi mente seguía dando vueltas al último mensaje de Andrew. Eres mi madre. 4 palabras que deberían haberme reconfortado, pero que en cambio abrieron una puerta que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Porque bajo esa simple frase se escondía algo más complejo. No era solo una afirmación. Era un recordatorio. Era una llamada. Era una pregunta que no me había atrevido a hacerme. Si seguía siendo su madre, ¿por qué había dejado de actuar como tal? A primera hora de la tarde, justo cuando la luz se tornaba dorada y el aire se impregnaba del aroma del jazmín de los vecinos, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Andrew. Se me encogió el pecho al abrirlo. ¿Leíste la nota que te envié con las flores? ¿O la leyó ella primero? Me quedé paralizada. La verdad se me atragantó como una piedra en la garganta. No solo estaba preguntando por el momento en que la había enviado, estaba preguntando si sus palabras me habían llegado antes de ser entregadas a otra persona. Si su gesto más vulnerable había sido interceptado. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Podría haber mentido, podría haber suavizado la respuesta, pero algo en la forma en que había formulado la pregunta, clara y desprovista de emoción, me decía que ya lo sabía, solo necesitaba oírmelo decir. Escribí lentamente. No, regalé las flores antes de saber que había una nota dentro. Solo la leí más tarde, cuando Margaret me la devolvió. Miré la pantalla, esperando. Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. Se me cortaba la respiración cada vez que volvían a aparecer. Finalmente, llegó su respuesta. Así que ni siquiera intentaste ver lo que había escrito antes de regalarlas. Cerré los ojos y dejé que las palabras me golpearan. No había nada defensivo en su tono. Solo dolor. Crudo y sincero. Esa pregunta me atravesó más profundamente que cualquier acusación. No se trataba solo de las flores, se trataba de todas las veces que él lo había intentado y yo no le había dado una oportunidad. Todas las veces que él se había mostrado tal y como era,
con sus defectos, y yo había estado demasiado a la defensiva, demasiado asustada, demasiado cansada para verlo. No respondí, no pude, todavía no. En cambio, me quedé allí sentada con su pregunta resonando en todas las habitaciones de mi casa. Había regalado algo sagrado sin siquiera mirar. Y ahora, podía sentir el precio de ese momento alcanzándome. Ya no se trataba de culpa, se trataba de reparar, de asumir lo que había hecho, de encontrar el valor para responder a la pregunta no con palabras, sino con una elección diferente. El siguiente paso era mío, y ya no podía permitirme actuar con miedo. Me senté a la mesa mucho después de que oscureciera, no encendí las luces, no necesitaba ver nada. Todo lo que tenía que afrontar ya ardía dentro de mí, su mensaje perduraba como una tormenta silenciosa. Así que ni siquiera intentaste ver lo que había escrito antes de regalarlas. Resuena no solo en las paredes de mi casa, sino también en las paredes que había construido dentro de mí. Recordé el día en que llegaron las flores, cómo las sostuve como si fueran algo extraño, cómo me di la vuelta antes incluso de mirarlas. Pensé que estaba haciendo algo amable, pensé que me estaba protegiendo, pero ahora veía la verdad, no entendía lo que eran, no realmente. Esas flores no eran solo un regalo, no eran solo un gesto, eran un riesgo, un paso adelante, una ofrenda de paz de alguien que tenía todas las razones para no volver a intentarlo. Andrew las había enviado no para impresionar ni para marcar una casilla, sino porque aún esperaba que yo estuviera lista para recibirlo, que siguiera siendo el tipo de madre que leía la nota, que miraba más allá de las apariencias, que no se echaba atrás cuando el amor aparecía sin avisar. Pero yo no había hecho nada de eso. Había visto su nombre y sentí que la culpa me invadía tan rápidamente que reaccioné sin pensar. Me había convencido de que el regalo no era para mí, que tenía que ser un error, que era imposible que él todavía se preocupara por mí. Envolví mi vergüenza en generosidad y se lo entregué como si fuera algo que no me merecía, y al hacerlo, le envié un mensaje, uno que nunca quise enviar, uno que decía, no quiero lo que tienes para ofrecerme, pero sí lo quería. Dios, sí lo quería. En ese momento habría dado cualquier cosa por volver atrás y leer la nota antes de cruzar la calle, por dejar que sus palabras me llegaran antes de enterrarlas bajo el miedo. Por llamarle ese mismo día y decirle, gracias, yo también te quiero. Pero las flores solo duran un tiempo. Y el tiempo no se puede volver atrás. Aún así, algo en mí se negaba a dejarlo ir por completo. Quizás era la nota que ahora estaba guardada en el cajón junto a mi cama. Quizás era su mensaje el que me recordaba que seguía siendo su madre. O quizás era solo el sonido de su dolor, que por fin me había llegado. No me di cuenta de lo que significaban esas flores cuando llegaron, pero ahora sí, no eran solo un ramo, eran un puente, una mano extendida en la oscuridad, un hijo que me decía, todavía te quiero en mi vida, y yo me había alejado de ello. Pero quizá, solo quizá, si era lo suficientemente valiente como para dar media vuelta, ese puente seguiría en pie, frágil, sí, pero esperando. Y ese pensamiento me impidió ahogarme en el arrepentimiento, porque aún había tiempo, no para deshacer el pasado, pero sí para elegir algo diferente ahora. A la tarde siguiente, hice lo que había evitado durante demasiado tiempo. Le pregunté si estaría dispuesto a hablar. Sin mensajes. Sin esconderme detrás de puntos parpadeantes y confirmaciones de lectura. Le dije que quería saberlo todo. Su silencio me hizo preguntarme si ya le había pedido demasiado. Pero entonces, casi una hora después, llegó su respuesta. Una sola palabra. Vale. No nos vimos en persona. Todavía no. Fue una llamada. Una voz que no había oído en más de un año, baja y cautelosa al principio, como entrar en una habitación llena de cristales. No dije mucho, no le interrumpí, solo escuché, porque esta vez necesitaba escuchar. Me contó cómo había sido el último año, cómo el peso de nuestra última conversación no solo había permanecido, sino que lo había sepultado. Me dijo que, después de la muerte de papá, sentía que no le quedaba nadie que lo viera tal y como era, sin esperar nada a cambio. Admitió que mi silencio después de nuestra discusión le había dolido más que cualquier cosa que yo hubiera podido decir, porque no había sido solo una discusión. Para él, era como si yo hubiera tomado una decisión, como si hubiera elegido la distancia en lugar de intentar arreglar las cosas.
como si yo hubiera dado el primer paso, aunque nunca me moví. Me contó cuántas veces había cogido el teléfono y lo había vuelto a dejar. Cómo había escrito cartas que nunca envió. Me contó que la idea de las flores había sido un capricho, pero que le había costado días escribir la nota. Porque no solo estaba enviando rosas, estaba arriesgando su corazón. Dijo que cuando vio la foto en internet, cuando vio la ventana de Margaret y el envoltorio y los colores que él mismo había elegido, sintió como si alguien hubiera apagado las luces de una habitación en la que acababa de empezar a tener esperanzas de nuevo. Quería llorar, pero me contuve. Porque no era mi momento de llorar. Era mi momento de comprender. Y lo que escuché fue a un hombre que lo había intentado. Que había intentado llegar a mí de la única manera que sabía, y que no se había encontrado con una puerta, sino con un muro. En un momento se detuvo y dijo: no te envié esas flores para ver si me perdonabas, te las envié porque yo te perdonaba. Eso me destrozó, porque todo este tiempo pensé que era yo quien se aferraba al dolor, pero él ya había dejado el suyo, estaba esperando a que yo hiciera lo mismo, y yo ni siquiera lo había mirado. El silencio en la llamada se prolongó, pero esta vez no estaba lleno de miedo, estaba lleno de algo más suave. Como el espacio antes de la lluvia, me aclaré la garganta y dije: ahora lo veo todo, y no voy a volver a marcharme. No respondió de inmediato, pero tampoco colgó, y eso fue suficiente para saber que por fin estábamos en el mismo lado de la historia. Después de colgar, me senté en mi salón rodeada por el peso silencioso de todo lo que acababa de oír. Su voz aún resonaba en las paredes, no con ira, ni con amargura, sino con una honestidad cruda. Era la primera conversación real que habíamos tenido en lo que parecía una eternidad. Debería haberme sentido más ligera. Debería haber sentido alivio. Pero, en cambio, el arrepentimiento me golpeó con tanta fuerza que sentí como si me hubiera atropellado un tren, no solo por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Todos los momentos perdidos, todos los silencios que dejé prolongarse hasta convertirse en muros demasiado altos para escalar. Todas las oportunidades que tuve de suavizar mi actitud y que desaproveché al optar por mantenerme a la defensiva. Me levanté y me acerqué al cajón donde guardaba su nota. La saqué de nuevo, la desdoblé y leí las 7 palabras por lo que debía de ser la 100ª vez. Todavía te quiero. Por favor, llámame. Las seguí lentamente con el dedo, dándome cuenta ahora del valor que habían tenido aquellas palabras. Él había sido el primero en dar el paso. Había dado el primer paso, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y yo, cegada por el miedo y la vergüenza, había entregado ese amor a otra persona sin siquiera buscar lo que se escondía en su interior. Me senté en el sofá y dejé que el peso de esa verdad calara hondo. El arrepentimiento no siempre es ruidoso. A veces es la tranquila conciencia de que fuiste tú quien dejó caer el vaso. De que dejaste caer algo frágil antes de darte cuenta de lo que significaba. Pensé en cuántas noches había mirado mi teléfono, deseando que sonara, demasiado orgullosa para llamar. Pensé en los cumpleaños que dejé pasar en silencio. Las vacaciones en las que me convencí de que él no quería saber nada de mí. Todo ese tiempo en el que podría haber reconstruido lo que perdimos. No eran solo las flores. Era todo. Los años que dejamos que el orgullo hablara más alto que el amor. La forma en que quería que él se disculpara primero, olvidando que a veces el mayor debe ser el que da el primer paso, el que perdona sin condiciones. Esperaba que él arreglara lo que yo había ayudado a romper, y cuando lo intentó, ni siquiera me di cuenta. La casa a mi alrededor parecía diferente ahora. Como si todos los recuerdos hubieran vuelto de golpe. Su risa en el pasillo. Sus pasos en las escaleras. Su voz llamándome mamá, como si fuera lo más natural del mundo. Lo echaba de menos. Le echaba de menos, y ese remordimiento me oprimía tanto el pecho que apenas podía respirar. Pero el remordimiento por sí solo no reconstruye lo que se ha roto. Solo te hace consciente de lo que hay que hacer a continuación. Y yo lo sabía, no podía quedarme en esa casa y dejar que todo se pudriera en mi memoria. Era hora de dar un paso adelante, uno que le demostrara que por fin lo había entendido. La mañana siguiente amaneció cargada de intenciones tácitas.
No había vuelto a dormir, al menos no bien. Había pasado la noche de un cuarto en otro, tocando los marcos de las fotos como si fueran heridas abiertas y susurrando plegarias en el silencio. Había apretado tanto la nota de Andrew que las arrugas casi habían desaparecido del papel. No dejaba de pensar en la voz al otro lado del teléfono, cansada pero dispuesta, herida pero anhelante. Y cuando el amanecer comenzó a pintar el mundo de un dorado pálido, supe lo que tenía que hacer. Me puse un cardigan, el que él me había comprado años atrás sin motivo alguno, y salí a la calle. El barrio aún dormía, el aire estaba cargado de rocío y se oía el suave murmullo de la mañana. La calle estaba tranquila, el mundo contenía la respiración, y al otro lado de la calle se encontraba su casa. Las cortinas de Margaret aún estaban corridas, su porche estaba envuelto en una suave sombra azul. Crucé lentamente, con la nota cuidadosamente doblada en la palma de la mano. No era suya, ya no. Cuando llamé a la puerta, no estaba segura de qué decir. Solo sabía que tenía que decir algo. La puerta se abrió antes de lo que esperaba. Ella ya estaba vestida, con el pelo recogido y una expresión tranquila, pero cómplice. Lo estaba esperando. Quizás me había oído dar vueltas toda la noche. Quizás había sentido el cambio igual que yo. Tengo que devolverle algo, dije en voz baja. Sus ojos se posaron en el papel que tenía en la mano y asintió. No lo cogió, no inmediatamente. En lugar de eso, se hizo a un lado y me dejó entrar. Era la segunda vez que entraba en su casa, pero ahora era diferente. Ya no era un escape, ya no era un escondite. Ahora era testigo de mi cambio. Nunca quise regalar algo sagrado, dije mientras me sentaba. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero ahora que lo sé, no puedo seguir fingiendo que fue solo un error. Elegí el miedo, lo disfracé de amabilidad y te lo entregué. Y tú lo aceptaste con más elegancia de la que merecía. Se sentó frente a mí y juntó las manos en el regazo. Lo sabía, dijo. No desde el principio, pero sabía que esas flores eran algo más que pétalos. Solo lamento que haya sido necesario el dolor para sacarlo a la luz. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato, dos mujeres enredadas en el amor y el dolor, sosteniendo los pedazos de lo que ambas habíamos perdido y tratado de proteger. Le entregué la nota, no para devolvérsela, sino para que la viera completa. Leyó las palabras de nuevo, lentamente. Luego me miró y sonrió. Ve con él, dijo. Es lo único que él quería, y supe que tenía razón. Esta vez no me escondería detrás de un regalo. Iba a ir. Le demostraría que el amor no termina en silencio. Vuelve a empezar con valentía. Justo cuando me levanté para irme de la casa de Margaret, sintiéndome más ligero que en semanas, ella tomó una pequeña caja de madera que estaba en la mesita junto a la ventana. Era delicada, tallada con pequeñas rosas en los bordes, el tipo de cosa que alguien guarda durante años por lo que significa, no por su valor. La abrió lentamente, con los dedos temblando lo suficiente como para que yo lo notara. De dentro sacó una fotografía y una carta doblada, amarillenta por el tiempo y ablandada por el uso. Dudé cuando me las tendió. Esto era de mi hija, dijo en voz baja. Se llamaba Eleanor. Este año habría cumplido 38. Primero cogí la fotografía. Una chica con los ojos de Margaret y una sonrisa demasiado grande para el marco. Estaba de pie en un campo de flores silvestres, con el sol reflejándose en su cabello como si fuera oro. Había algo en la inclinación de su cabeza, algo libre y vivo. La miré más de lo que debía, y luego volví a mirar a Margaret, que ahora tenía lágrimas brillando en los ojos. Murió cuando tenía 23 años, continuó. En un accidente de coche. Sin previo aviso. En un momento estaba corriendo porque llegaba tarde a sus prácticas y al siguiente ya no estaba. No pude despedirme de ella. Nunca pude decirle lo orgullosa que estaba. Llevé durante años en esta caja la carta que me escribió en su último cumpleaños, sin atreverme a abrirla, por miedo a olvidar. Hasta que me diste esas flores. Apreté la foto contra mi pecho, sin saber muy bien por qué me estaba contando eso ahora. Pareció intuir la pregunta en mi silencio. Pensabas que habías regalado algo sagrado, dijo con delicadeza. Pero no fue así. Me devolviste algo que no había sentido en años.
Me diste la sensación de ser recordada, de ser vista. Y aunque sé que esas flores nunca fueron para mí, me recordaron que el amor aún puede llegar de forma inesperada. Y a veces, ese recordatorio es suficiente para ayudarnos a afrontar lo que temíamos sentir. Bajé la mirada hacia la carta que tenía en la mano, y ella sonrió mientras la volvía a guardar en la caja. No voy a regalar esto, añadió con voz cálida y firme. Pero quiero que sepas que no fuiste el único que encontró algo en esas flores. Yo no solo recibí belleza. Recibí una razón para volver a abrir esto. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, pero no las sequé. Dejé que cayeran. Dejé que el silencio entre nos se prolongara, porque ya no era vacío. Estaba lleno de las cosas que habíamos perdido y de las que poco a poco estábamos recuperando. La abracé antes de marcharme. Esta vez, con fuerza. Sin dudar. Y, al salir a la luz de la mañana, apreté contra mí la nota de Andrew y supe que ya no solo llevaba palabras. Llevaba el permiso para amar, para volver, para empezar de nuevo. Cuando volví a casa, el aire parecía diferente. Tranquilo y expectante. Las mismas paredes que antes me oprimían ahora parecían mantener el espacio, esperando algo. Entré en la cocina, guardé la amabilidad de Margaret en el silencio de mi memoria, y me senté a la mesa donde aún descansaba la tarjeta de Andrew. La desdoblé una vez más y volví a leer sus 7 palabras. Todavía te quiero, por favor, llámame. El dolor que despertaban en mi interior ya no provenía del miedo. Provenía de la claridad. De saber que ahora tenía algo que decir, algo importante. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo que no había usado en meses. No quería escribirlo a máquina. Necesitaba que mi mano formara cada palabra, sentir su peso, ralentizar el ritmo y dar sentido a cada línea. Me quedé mirando la página en blanco durante un largo rato. Entonces empecé. Andrew, vi tu nota. Vi tu nombre en la tarjeta en cuanto llegó el ramo. Y necesito que sepas algo que nunca he sido capaz de decir en voz alta. Tenía miedo. Miedo de que ya no me quisieras, miedo de haberlo estropeado todo, de haber dicho muy poco, de haber dejado que el silencio durara demasiado. Cuando llegaron las flores, pensé que eran demasiado bonitas para alguien como yo. Ni siquiera miré dentro. Ni siquiera me pregunté qué más habías puesto entre los pétalos, y lo siento muchísimo. Regalarlas no fue un rechazo hacia ti. Era un reflejo de la vergüenza en la que había estado viviendo. No creía que mereciera tu generosidad, y cuando me la ofreciste, no pude aceptarla. Esa es mi carga. No la tuya. Pero quiero que sepas algo más. Esas flores sí florecieron. Florecieron en las manos de Margaret. Ella encontró sanación en ellas. Encontró el valor para abrir sus propios recuerdos, para enfrentar la carta de su propia hija. Tu gesto llegó a más de una persona quebrantada. Y no lo digo para excusar lo que hice. Lo digo porque quiero que sepas que incluso tu dolor dio fruto. Incluso lo que yo manejé mal dio luz. Pero, más que nada, quiero empezar de nuevo, si me lo permites, no con flores ni gestos, con la verdad, con llamadas que llegan incluso cuando no sabemos qué decir, con visitas que son incómodas, pero reales, con un perdón que no es instantáneo, sino constante. Quiero volver a conocerte, quiero volver a ser tu madre, no solo de nombre, sino con mi presencia. Doblé la carta lentamente. Me temblaban un poco las manos mientras la metía en un sobre. No era perfecta. No pretendía arreglarlo todo. Pero era real. Y era un comienzo. Caminé hacia el buzón justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de suaves rayos naranjas y morados. Metí la carta dentro, cerré la solapa y susurré una oración en silencio en medio de la quietud. Que le llegue. Que llegue a su corazón. Que sea suficiente para mantener la puerta abierta. Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de expectación. Observaba el buzón como si fuera una ventana a sus pensamientos, esperando que mi carta volviera sin abrir.
Comprobaba mi teléfono cada hora, releyendo nuestros últimos mensajes hasta que se borraban. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un salto antes de volver a caer. El mundo seguía girando fuera de mi ventana. El perro del vecino ladraba. Los niños jugaban en la calle con sus bicicletas. Pero dentro de mí, todo estaba en calma. No solo esperaba una respuesta, sino una señal de que mis palabras habían logrado atravesar los escombros. Entonces, al cuarto día, alguien llamó a la puerta. No era un mensaje, no era una llamada, era un golpe. Me quedé paralizada en la cocina, con un paño de cocina aún húmedo en las manos. Se me cortó la respiración. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso era una plegaria. Cuando la abrí, allí estaba él, Andrew, de pie, igual que 2 años atrás, solo que ahora más mayor, con los ojos cansados, pero no cerrados. Tenía las manos en los bolsillos. No sonreía, pero tampoco estaba enfadado. Parecía alguien que había cargado con un gran dolor durante mucho tiempo, y que por fin había encontrado la fuerza para dejarlo atrás. «Hola mamá», dijo. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Mamá. Sencillas, suaves y poderosas. Desataron todos los hilos ocultos de mi pecho. Di un paso atrás y abrí más la puerta. Entró sin dudarlo. Al principio no nos abrazamos. Nos quedamos allí de pie, mirándonos, dejando que los años, las heridas y las palabras que no nos habíamos dicho llenaran el espacio entre nosotros. «Recibí tu carta», dijo. Asentí con la cabeza. No estaba segura de que te llegara. Respiró hondo. Llegó. Y me impactó mucho. No solo por lo que decías, sino porque podía sentirte en ella. No solo culpa. A ti. Te he echado de menos. Quería llorar, pero me contuve. Ya habría tiempo para eso. Debería haber llamado antes, dijo. Pero no sabía cómo volver. Acabas de hacerlo, susurré. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma en la que había escrito la carta. Miró alrededor de la habitación como si estuviera recordando cosas. La taza desconchada en la encimera. La planta que me había comprado una vez y que, de alguna manera, seguía viva. El silencio entre nosotros ya no era un muro. Era un puente. Hablamos. Al principio, lentamente. Con cautela. Luego, con más facilidad. Hablamos de las flores, de la nota, de todo lo que ambos habíamos malinterpretado. Me dijo que no estaba seguro de si la puerta volvería a abrirse alguna vez. Yo le dije que nunca se había cerrado del todo. A medida que el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre el suelo, me di cuenta de algo a lo que casi había renunciado. No solo me había perdonado. Había vuelto a casa. Pasó un año, llegó en silencio, como la mayoría de los años cuando no esperas su llegada, pero esta vez lo vi venir. Conté los días, marqué el calendario no con temor o vacilación, sino con una esperanza tranquila y deliberada. Recordé la sensación de aquellas primeras flores en mis manos, lo pesadas que me habían parecido por la culpa y los recuerdos. Recordé el momento en que las regalé, pensando que estaba haciendo algo noble cuando en realidad solo tenía miedo. Pero este año todo era diferente. Este año esperé. No me mantuve ocupada, no me refugié en las tareas domésticas ni apagué el teléfono. Limpié la casa el día anterior y puse la mesa como solía hacer cuando Andrew era pequeño. Preparé su postre favorito y lo guardé en la nevera por si acaso. No esperaba nada extravagante, no esperaba un gran gesto. Lo que esperaba era algo pequeño, algo sincero, quizás una visita, quizás un mensaje, quizás solo saber que el espacio entre nosotros ya no era vacío. La mañana del Día de la Madre llegó con una luz suave y el canto de los pájaros. Preparé mi té y me senté en la cocina, sin dar vueltas, sin mirar la puerta cada 5 minutos, simplemente presente. El reloj avanzaba lentamente y yo lo dejé. Ya no medía el tiempo con la decepción. Había aprendido a aceptar lo que había, en lugar de lamentarme por lo que no era.
Entonces, justo antes del mediodía, oí el sonido familiar de su coche entrando en el camino de entrada. Mis manos se detuvieron alrededor de la taza. Me levanté lentamente, con cuidado de no dejar que la esperanza se adelantara a mí. Caminé hacia la ventana delantera y lo vi salir. Esta vez no llevaba ningún ramo de flores. No hubo ninguna gran revelación, solo una pequeña bolsa de papel marrón en una mano y algo bajo el brazo. Cuando abrí la puerta, sonrió de verdad. «Feliz Día de la Madre», dijo. «Has venido», susurré. «Te lo dije», respondió. «No voy a ir a ninguna parte». Entró y me entregó la bolsa. Dentro había una caja de mi té de hierbas favorito y una tarjeta escrita a mano. No a máquina. No estaba escrita a toda prisa, estaba escrita con la misma letra inclinada que usaba cuando tenía 13 años. Leí la tarjeta lentamente, solo decía esto: «Gracias por esperar. Gracias por intentarlo de nuevo. Te quiero». La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo del delantal. La guardaría con la otra nota. No como un recordatorio de culpa, sino como un registro de crecimiento. De sanación. De lo que significa seguir eligiendo el amor. Pasamos la tarde hablando, riendo, recordando cosas que creíamos perdidas. Y cuando se marchó, no lloré. Simplemente me quedé en el porche viéndole marchar, como se hace cuando sabes que alguien va a volver. Porque este año, el Día de la Madre no llegó con silencio. Este año, esperé. Y él vino. Después de que Andrew se marchara esa tarde, la casa parecía diferente. No como antes, cuando el silencio se apoderaba de cada rincón como el polvo que se posa en las habitaciones olvidadas, sino como se siente un hogar cuando vuelve a respirar. Recorrí todas las habitaciones lentamente, no porque buscara nada, sino porque quería sentir el cambio. La quietud ya no cargaba con el peso de lo que faltaba. En ella se percibía la calidez de algo que se estaba recuperando. En el salón, la luz del sol se derramaba sobre el brazo del sofá, y, sobre la mesa, estaba el pequeño jarrón que había llenado esa mañana con lavanda fresca del jardín. No tenía pensado hacer una foto, pero algo en la luz, la lavanda y la tarjeta que aún estaba junto a ella me hizo coger el teléfono. No había hecho muchas fotos en los últimos años, ni de mí misma, ni de la casa, ni de nada que me pareciera personal. Las fotos me parecían invitaciones a recordar lo que estaba tratando de olvidar. Pero esta vez quería recordar. Quería marcar ese día no con las sombras de lo que una vez me hizo daño, sino con el color de lo que había florecido a pesar de ello. Encontré el ángulo perfecto y capturé la lavanda, la tarjeta y la luz en un momento de tranquilidad. Luego, antes de poder arrepentirme, la publiqué. El pie de foto era sencillo. A veces, la curación se parece a la lavanda al sol y a una tarjeta que tardaste un año en escribir. No di nombres. No di explicaciones. Pero las personas que me conocían lo entendieron. Y aunque nadie lo hubiera hecho, no habría importado. Esta foto no era para el mundo, era para mí. Un registro visual de algo sagrado. Un recordatorio de que incluso lo que rompemos por miedo puede repararse con amor. Margaret fue la primera en dar «me gusta» a la publicación. Unos momentos después, me envió un mensaje con una sola línea. «Veo la diferencia en tu luz». Sonreí y le envié un corazón. Esa noche, imprimí la foto y la coloqué en un marco en la estantería de la cocina, donde antes estaba el viejo ramo. No pretendía sustituir el pasado, sino recordarme lo que había surgido de él. No todo se puede reparar con un gesto o una carta. Pero a veces, un momento de verdad lleva a otro. Y luego a otro. Hasta que una historia que antes dolía recordar se convierte en una que te enorgullece llevar contigo. Miré la foto enmarcada por última vez antes de apagar las luces. Y, por primera vez en años, no sentí que me faltara nada. Me sentí plena. Agradecida. Todavía en proceso de sanación, sí. Pero ya no esperando. Porque a veces la foto que finalmente tomamos no se trata de capturar lo perfecto.
Se trata de honrar lo que finalmente se siente completo. Es extraño cómo un ramo, que no es más que un conjunto de pétalos y tallos, puede desentrañar años de silencio y volver a unir algo. Cuando miro atrás ahora, ya no veo un error envuelto en papel de floristería. Veo un momento que abrió algo tan profundo dentro de mí que ni siquiera sabía que seguía vivo. Esas flores llegaron a mi puerta como una prueba. No eran de Andrew, aunque él no tenía ni idea de que estaba entregando algo así. Eran una prueba de mi preparación, de mi capacidad para volver a recibir amor después de pasar tanto tiempo convencida de que había perdido el derecho a ello. Y en ese momento, fallé. Pero lo que no entendía entonces era que el fracaso no pone fin a una historia, revela el camino que tenemos demasiado miedo de recorrer. Regalarlas dolió a Andrew. Me dolió a mí. Desató viejas vergüenzas y heridas que ambos habíamos estado ocultando. Pero, de alguna manera, de ese caos, algo comenzó a crecer. Tuve que enfrentarme a mí misma. No como una madre con todas las respuestas correctas o disculpas perfectas, sino como una mujer que había tenido miedo de enfrentarse a su propio dolor. Y Andrew, con su forma tranquila, me dio espacio para levantarme, no porque lo mereciera, sino porque estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Creo que ambos aprendimos que el amor no siempre viene acompañado de grandes gestos. A veces llega en silencio, disfrazado de una segunda oportunidad. Margaret me dijo una vez que ser recordado es una forma de sanación. Tenía razón. Pero ser perdonado es algo más profundo. No se trata solo de ser visto. Se trata de ser elegido de nuevo, incluso después de que se conoce la verdad. Andrew no tenía por qué volver. No tenía por qué responder a mi mensaje, ni leer mi carta, ni presentarse en mi puerta. Pero lo hizo. Y al hacerlo, me enseñó que empezar de nuevo no significa fingir que nada ha pasado. Significa elegirnos el uno al otro a pesar de todo lo que ha pasado. Ahora, cuando paso junto a la foto de la lavanda y la tarjeta, no siento tristeza. Siento admiración. Porque de un paso en falso comenzó un capítulo completamente nuevo. No creo que vuelva a ver un ramo de rosas rojas y lirios sin pensar en ese día. Pero ya no me estremezco. Sonrío. Porque el amor verdadero, no desaparece cuando se maneja mal. Espera. Pone a prueba. Vuelve a llamar. Y ahora, cuando oigo ese golpe, abro la puerta. Porque por fin entiendo que el amor no nos pide que seamos perfectos. Solo nos pide que volvamos. Que lo intentemos, que nos quedemos, y que digamos que sí cuando vuelva el momento, aunque nos tiemblen las manos. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para vivir más momentos tan reales y sinceros como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.